Pues nada, que así a lo tonto nos hemos plantado ya a mitad de este verano que está siendo tan raro para todos, lleno de preguntas y de incertidumbre. Menos mal que como lectores siempre nos queda el refugio de nuestros libros para evadirnos y olvidar a ratos la que está cayendo, que la verdad se agradece. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Una vez más nos toca hacer balance, en este caso con el wrap-up del mes de junio. Si yo tuviese que definir mi mes de junio desde un punto de vista lector, tendría que utilizar la palabra lectura conjunta, porque junio supuso el pistoletazo para que yo me embarcase en un montón de lecturas conjuntas con personas maravillosas. Y la verdad es que eso ha hecho que la experiencia de leer cambie bastante respecto a otros meses donde quizá todo era más solitario. Y bueno, pues en este mes de junio yo leí en total 6 libros que os voy a presentar como siempre en orden creciente de los que me gustaron un poco menos a los que más me han gustado. El primer libro del que os voy a hablar para mí supuso una decepción, porque es verdad que había oído muy buenas críticas en general. Además, este libro reúne muchos de los ingredientes que en principio a mí me atraen de una novela, pero el resultado final me dejó bastante frío e incluso un poco cabreado. El libro del que os estoy hablando es el cuento número 13 de Diane Setterfield. Seguro que lo habéis visto por aquí en Booktube o en Goodreads, porque es un libro que ya os digo, se mueve bastante. La historia nos presenta a Vida Winters, que es una gran novelista británica, una de las más leídas, pero que es una gran desconocida para el público, que sobre su vida privada hay como una nebulosa que la oculta. Pero claro, ella ya está mayor, está enferma y quiere poner las cartas sobre la mesa, así que invita a su casa a una biógrafa y lectora empedernida que es Margaret Leah, que va a convertirse en su biógrafa y va a pasar una temporada en su casa con esta mujer intentando desentrañar todos esos misterios y secretos que ella ha ocultado. Los puntos fuertes que para mí tiene esta novela, entre otros, son su ambientación, que es verdad que está muy conseguida. Intenta de alguna manera imitar o simular lo que hacían las novelas góticas de principios del siglo XIX. Y es verdad que en parte sí que lo consigue, porque la ambientación, una gran mansión, secretos familiares, y a pesar de que ha conseguido personajes que tienen ese lado oscuro y que te producen bastante desasosiego, algunas de sus actuaciones, debo decir que para mí han sido muy poco memorables, pero sin duda lo que menos me gustó y que, como ya os he dicho antes, llegó incluso a cabrearme, es que la autora, digamos que cruza una delicada línea entre hacer un homenaje y hacer una burda imitación. Y es que la novela está muy influida por las hermanas Bronte y su estilo, pero sobre todo por la novela Jane Eyre, y hay una página en concreto de este libro que se dedica a destripar la novela de Jane Eyre de principio a fin, pero de una manera exagerada, es decir, te lo cuenta absolutamente todo, cada giro inesperado, cada sorpresa, el final, absolutamente todo. Y es que sobre todo me parece tan innecesario, porque la autora constantemente intenta hacer guiños a los lectores de clásicos. Hay muchas partes de esta historia que se asemejan a algunas cosas que ocurren en Jane Eyre. Todo esto habría estado muy bien si se hubiese quedado en un plano más sutil y hubieses dejado que el propio lector se diera cuenta de esas referencias. Pero cuando la autora se pone poco menos que a explicártelo, cuando es tan obvia y tan evidente que tiene que recurrir a destripar un libro para que el lector se dé cuenta de que este libro se parece a ese, a mí me parece que eso ya es un error. Así que esto, mi desconexión respecto a los personajes y el hecho de que la trama depende demasiado de las casualidades para salir adelante han hecho que sea una novela que yo particularmente no recomiende. Así que le he tenido que poner con todo el dolor de mi corazón 2 estrellas. El siguiente libro no tiene nada que ver con el anterior porque, para empezar, es un libro de no ficción y además fue escrito en el siglo IV a.C., así que estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Y no es otro que La Poética de Aristóteles. Yo tenía muchas ganas de acercarme a este libro porque nunca lo había leído, pero sí que es verdad que en una de las asignaturas de mi carrera que más me gustó, que fue crítica de cine, el profesor constantemente lo utilizaba como referencia para construir nuestras propias críticas. Y en ese sentido tenía muchas ganas de acercarme al texto original porque muchas de las cosas que yo pongo en práctica a la hora de reseñar un libro beben directamente de las enseñanzas de esa asignatura y por lo tanto están muy relacionadas con el análisis que hacía en este libro Aristóteles de las tragedias.
historias. En este libro, que como veis es tan cortito, Aristóteles lo que hace es definir y caracterizar una tragedia griega. En palabras del propio Aristóteles, lo que hace es enumerar cuáles son los elementos que toda tragedia debe tener para no perder el interés del espectador. Como veis, es algo que es muy aplicable al mundo del cine, pero también a la literatura. De hecho, este libro ha sido un referente para muchísimos escritores a lo largo de la historia, y uno de ellos, sin ir más lejos, era Cervantes. Es curioso porque se sabe que este libro tenía una segunda parte, que era en la que Aristóteles abordaba el tema de la comedia, pero ese libro se perdió en el tiempo, nunca llegó a nuestras manos, y esto quizá os suene a los que hayáis leído El nombre de la rosa de Umberto Eco, porque buena parte de la trama de ese libro tiene que ver con esa comedia desaparecida de Aristóteles. Bueno, pues es un elemento que lo hace aún más interesante para leer. Yo me acerqué a este libro porque empecé a tener ciertas dudas sobre mi manera de valorar las historias, en este caso los libros. Yo me daba cuenta de que por encima de todo para mí siempre tenía que estar una buena trama y unos buenos personajes. Y un libro puede tener una ambientación maravillosa o puede estar bellísimamente narrado, pero si no está sostenido por una buena historia y unos buenos personajes, a mí como que se me cae un poco todo. Y yo tenía ganas de ver cuál era un poco la idea de Aristóteles sobre esto. Y por suerte, una de las reflexiones que extraje, que como podéis ver han sido varias, iba muy en línea con esto. Y eso me dio como cierta tranquilidad. Y además él lo explica con una metáfora que me gustó bastante, que os voy a leer. Él en concreto lo compara con la pintura y dice que si alguien pintara un cuadro con los más bellos colores, pero mezclados de manera confusa, no agradarían tanto como si dibujara una figura sobre un lienzo blanco. Y bueno, pues qué os voy a decir, yo estoy muy de acuerdo con eso que dice. ¿Cuál ha sido el aspecto que quizá no me ha gustado tanto de este libro? Que se trata de una de las obras esotéricas de Aristóteles. Esto significa que no es un libro que estuviese pensado para ser publicado y leído, sino que es un conjunto de apuntes, de notas que los propios maestros se hacían para después poder dar clase y poder transmitir esas enseñanzas. ¿Qué pasa? Que en ese sentido se me queda un poco corto. Hay muchas cosas muy interesantes que Aristóteles solo enumera o solo presenta, pero que no profundiza para nada. Es evidente, ¿no? En un libro tan cortito no puede haber ninguna profundización. Entonces en algunas partes me quedé con ganas de más. Es lo único que yo le puedo echar en cara a este libro, que por lo demás ya os digo que me ha venido muy bien para ordenar mis ideas y para convencerme de que, bueno, hay muchas formas de acercarse a una novela, hay muchas formas de reseñarla, pero que por lo menos mi criterio puede ser válido tal y como yo lo planteo. Y yo con eso me conformo, la verdad. Le he puesto 3 estrellas. El siguiente libro que os presento fue una lectura conjunta con el Club Macondo que lleva Jan de Trotalibros y es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Este es uno de los libros más importantes de la literatura venezolana, probablemente el que más. Es representante de la novela de la tierra o regionalista y en ese sentido el paisaje, el lugar en el que se desarrolla la historia, en este caso es más importante que la trama que se desarrolla en sí o que los propios personajes. Digamos que al final todo está un poco supeditado a intentar transmitir una idea sobre ese lugar en el que se está desarrollando la historia. La novela nos presenta a Doña Bárbara, que es una terrateniente con muchísimo poder en el llano venezolano. Ella tiene aterrorizados a todos los habitantes de este lugar tan salvaje, entre otras cosas porque, bueno, ella actúa con muy malas artes, incluida cierta brujería, y ella, que tiene una biografía muy oscura y un pasado muy truculento, se ha beneficiado en todo momento del enfrentamiento que ha habido a lo largo de los años entre dos grandes familias del llano, que son los Luzardo y los Barquero. Ella se ha beneficiado porque poco a poco ha ido ganando terreno, así que ha conseguido expandir los límites de su hacienda muchísimo. El último descendiente de los Luzardo, que es Santos Luzardo, un joven que se ha criado en la ciudad, que es abogado y que representa el progreso en esta Venezuela de principios del siglo XX, va a llegar al llano con la intención de intentar recuperar lo que es suyo y de parar los pies a esta señora. Es un libro que orbita totalmente sobre dos conceptos. Por una parte, una premisa de la que nunca se separa, que es esa lucha entre civilización y barbarie, es decir, entre la modernidad que puede introducir Santos Luzardo en este llano y las tradiciones que son inamovibles de personas que llevan siglos actuando igual. Así que se produce este conflicto y este gran choque entre dos mundos que no tienen nada que ver, y es una idea que en la novela constantemente aparece a través de muchísimas alegorías, a través de muchísimos personajes. Es siempre la misma idea, siempre la misma idea. Esto le da muchísima cohesión al libro porque es verdad que cualquier persona que lo lea llega a la misma conclusión, es inevitable.
pero para mí se me hacía un poco repetitivo, porque una vez que ya lo has presentado y que ya sabes que este libro trata de eso, yo creo que se podría haber explorado de otra manera, no hace falta que todo haga referencia a eso. Si este sería uno de los grandes ejes de la novela, el otro por supuesto es el lugar en el que se desarrolla la acción, que es el llano venezolano, que es un lugar pues muy salvaje, tal y como nos lo presentan, donde los hombres conviven con las bestias y a veces es difícil distinguir entre uno y otro. En ese sentido el autor no se ahorra ningún detalle a la hora de describirte el llano, te describe cada planta, cada ave, cada animal, cada accidente geográfico. Es muy envolvente y es verdad que está muy bien escrito. Si yo me tengo que quedar con algo de este libro, sin ninguna duda es la manera que tiene de escribir Rómulo Gallegos. Lo hace de una manera muy bella, las descripciones que hace son muy poéticas y yo creo que eso se disfruta muchísimo. Yo me esperaba por encima de todo grandes personajes, me pensaba de alguna manera que podía ser una especie de western sudamericano y en ese sentido le tenía muchas ganas, pero la verdad es que es otra cosa, para bien o para mal es otra cosa y bueno, pues no se ajusta tanto a mi gusto. Así que en este caso le he puesto 3 estrellas. De nuevo cambiamos totalmente de tercio para hablar en este caso de un cómic y de un cómic muy reciente que además está circulando muchísimo por BookTube, que a mí me llamó la atención porque bueno, me picó un poco la curiosidad y que me alegro mucho de haberme acercado a esta historia, aunque se salga bastante de lo que yo suelo leer, porque la verdad es que me vino muy bien para alternarla entre otras historias bastante más largas y bastante más densas que leí durante este mes. Y este libro del que os hablo es el primer volumen de Heartstopper de Alice Oseman. La autora publicó su primer libro, Solitaire, cuando tenía 17 años y la protagonista tenía un hermano que digamos que fue el germen de esta otra saga, porque precisamente ese chico, ese hermano de la protagonista, es uno de los protagonistas de esta historia, que es Charlie Spring. En esta historia nos encontramos con Charlie y con Nick, que son dos adolescentes que se conocen en el instituto y se hacen muy amigos. Charlie es un chico abiertamente gay, con bastante popularidad dentro del instituto, y mientras que Nick es un chico hetero y bueno, que está muy enfocado sobre todo al mundo de los deportes. En principio podría parecer que no tienen demasiado en común, pero en cuanto se conocen pues surge mucha química entre ellos, se hacen muy buenos amigos y según va avanzando la historia pues vamos viendo que quizá esa relación emergente que se está creando entre estas dos personas puede ser algo más que una simple amistad. La historia es muy simple, no tiene absolutamente nada de particular, pero está escrita de una manera tan natural, tan tierna y tan agradable que de verdad que te dejas llevar por el libro y es un disfrute leerlo. Normaliza muchísimo la relación entre estos dos chicos y digamos sus relaciones también con el entorno del instituto, y esto es algo que se agradece mucho porque parece que la literatura LGTBI siempre tiene que estar salpicada de mucho drama, que sí puede ser un enfoque más realista sobre según qué temas, pero se agradece que un producto que está principalmente destinado para jóvenes adolescentes les pueda presentar algo de una manera tan natural y tan sencilla, porque este es el tipo de libro que a mí me hubiese encantado leer cuando tenía 15 o 16 años y que me hubiese venido muy bien para quitarme muchas ideas muy oscuras de mi cabeza. Así que por eso yo me acerqué al libro y por eso lo he disfrutado tanto, porque creo que está muy bien enfocado. Como ya os digo, desde un punto de vista estético y narrativo es una historia muy sencilla que se lee en 2 horas si te dejas, te deja muy buen sabor de boca, es una novela fresca, es optimista y yo creo que es necesaria, y eso es lo mejor que se puede decir de una novela contemporánea, yo creo, así que por todo ello se ha ganado las 4 estrellas. De los 2 libros que me quedan por comentar tenéis ya reseñas en el canal, así que lo voy a hacer de una manera muy breve, porque si queréis profundizar un poco más podéis ver los otros vídeos que tengo sobre ellos. El siguiente libro del que me toca hablaros es La perla de John Steinbeck. Es una novela corta que está ambientada en Baja California Sur, en México, y que está inspirada en leyendas o cuentos tradicionales de esa región. En esta historia nos vamos a encontrar con Kino, que es un buscador de perlas muy pobre que vive con su mujer Juana y con su bebé Coyotito. Él un día, haciendo su trabajo, va a encontrar la perla más grande del mundo. Esta perla va a traer una promesa brillante de futuro para la familia, que va a confiar en cambiar sus perspectivas totalmente, pero el precio que van a tener que pagar es el de cambiar de manera irreversible su presente. Y sobre esta paradoja se construye este relato breve. Es una novela muy intensa, no os dejéis engañar por lo breve que es, porque dentro tiene tela marinera. Es un libro que se presta a sacar de él muchísimas reflexiones, muchos debates, todos ellos muy interesantes y desgraciadamente todos ellos aún pendientes de superar. Porque si una cosa tiene este libro es que tiene un carácter universal y atemporal muy importante, porque esta misma historia, cambiando pequeños detalles, podría suceder ahora mismo en cualquier parte del mundo.
y yo creo que ese es el gran valor que tiene. Si queréis saber un poquito más de la historia, como siempre sin entrar en spoilers, os recomiendo que veáis mi reseña o que directamente os acerquéis a este clásico de Steinbeck que no os va a dejar indiferentes. Para mí es un libro de 4 estrellas. Y por último vamos con la que fue sin ninguna duda mi mejor lectura del mes de junio, de la que ya os he hablado por activa y por pasiva, de la que tenéis incluso un directo de Instagram que pude hacer con Alejandra de Acabo de Leer, comentando nuestras impresiones, y no es otro que Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Por encima de todo es una novela que merece muchísimo la pena leer, que a pesar de que es un tocho enorme, te atrapa desde el primer capítulo, y esto no es una cosa baladí que diga, sino que es la verdad. Desde el primer momento te atrapa muchísimo y es un viaje increíble que te va a descubrir uno de los episodios más importantes y más relevantes de la historia de Estados Unidos, cuyas consecuencias todavía hoy las estamos sufriendo. Y es que la guerra de secesión estadounidense dejó unas heridas abiertas que casi 200 años después todavía no se han cerrado y que son responsables de muchos de los males que vemos en Estados Unidos referentes a episodios de racismo, de violencia contra los afroamericanos, etc. Así que yo creo que acercarse a esta novela, aparte de ser un gran disfrute desde un punto de vista narrativo, porque es una historia increíble, creo que también es muy interesante desde un punto de vista histórico y formativo, porque a veces conviene retroceder en el tiempo para entender cosas que están pasando hoy en día. Siempre se habla de ella como una gran historia de amor, pero yo creo que la resumiría mejor como una historia de supervivencia de una mujer que nació en un entorno privilegiado para ella, con un mundo entero que estaba hecho para complacerla, y que de la noche a la mañana, por una cosa que ni siquiera entiende, que es esta guerra, lo va a perder absolutamente todo. Y contra todo pronóstico, esta princesa de cuento que nunca se ha manchado las manos haciendo nada, va a tener que sacar todo el arrojo que tiene para no solo sobrevivir, sino tirar del carro de toda una familia y de un montón de personas que dependen de ella. Y bueno, pues es alucinante cómo a lo largo de las páginas te implicas con un personaje tan odioso y tan detestable a ratos como es Scarlett O'Hara, pero a la vez como acabas admirándola por todo lo que consigue y por todo lo que hace. Desde luego os recomiendo que la leáis, que seáis todo lo críticos con ella que podáis ser, pero que a la vez disfrutéis de todo lo bueno que tiene, que desde un punto de vista narrativo para mí es muchísimo. Fue una lectura de 5 estrellas y por favor no os la perdáis. Y bueno, pues esto ha sido todo lo que dio de sí el mes de junio. Como veis, lecturas muy diferentes y bueno, en general bastante intensas. La verdad es que fue un mes muy fructífero. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. En este caso me gustaría saber qué fue lo mejor que leísteis en el mes de junio. Como siempre, tomo muy buena nota de todas vuestras sugerencias. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te invito a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues muchas gracias por seguir ahí siempre, por vuestro interés y nos vemos por las redes. Un abrazo enorme y que tengáis muy buena semana.